El bloque 14. Muy bien, adelante, Bueno, profesor. continuamos con lo que habíamos dicho, recordando un poquito, en Europa existía el feudalismo como modo de producción, como cultura, como organización de las poblaciones en ese territorio para producir con el trabajo agrario el alimento y los otros materiales que eran necesarios para la subsistencia. Era un modo de producción muy limitado y tracción a sangre. Políticamente el feudalismo entra en declive y como modo de producción también. Y tiene ese efecto. La concentración del poder político en monarquías eh, más centralizadas, que después van a ser la base de los estados nacionales o estados guetos, también llamados, y por otro lado, la modificación de la forma en que la gente trabajaba y producía a través de la invención de máquinas y el descubrimiento y aprovechamiento de fuentes de energía. ¿Cuándo y dónde comienza esto? Bueno, lo más probable, como dijimos eh, antes, es que algunos sabios italianos de la época renacentista, o sea, lo que se llama el 400, el 500, o sea, 1400, 1500, entre los cuales está Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel, El FIA Brunelleschi. 600, el FIA 1500, Por 500. eso dije, por eso dije, este tipo de artistas, sabios, investigadores, son los primeros que van a diseñar este tipo de artefactos. En base a conocimientos que ellos ya tenían de antes, pero los van a mejorar. Pero ¿qué es lo que ocurría? El Vaticano y las grandes familias italianas eran banqueros y eran prestamistas. Y ellos le prestaban plata al rey de Francia, que siempre andaba corto de guita. Entonces, como ellos le prestaban plata al rey de Francia, muchos italianos se iban a trabajar a Francia en actividades de la banca, en la usura, y también, digamos, reclamaban o de alguna manera gestionaban que se le dieran diversos puestos en lo que era la estructura de gobierno de una Francia que todavía estaba a mitad de camino con el feudalismo. Entonces, estos sabios italianos son los que van a llevar a Francia los nuevos conocimientos, con los nuevos estilos artísticos, con la nueva arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, posiblemente la revolución industrial tiene uno de sus focos más interesantes en Francia. También se va a expandir casi al mismo tiempo hacia lo que hoy es Holanda y Bélgica, los Países Bajos. En 1517 comienza la reforma protestante, el luteranismo, y comienzan las guerras de religión, y esta zona, que hoy es Holanda y Bélgica, pertenecía a, a la familia de los reyes de España y de la monarquía de Austria y Hungría. Pero se van a rebelar, se van a lograr independizar, y lógicamente que muchos disidentes religiosos van a buscar su albergue, su lugar de residencia acá, que a su vez era una región muy mercantil. Salían los barquitos, había mucho comercio, entonces la economía funcionaba un poco. Entonces la revolución industrial tiene su primer momento en Francia y se va a extender a Holanda y a Bélgica, que en esa época se les llamaban las provincias valonas o los Países Bajos, etc. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En el siglo XVII, después de 1660 y pico, la monarquía francesa, que era
convocadora de talentos, de sabios, cambia la política y se torna dura y intolerante. Entonces, muchos sabios que se habían radicado en Francia van a emigrar hacia Alemania y van a emigrar a Inglaterra. Entonces, estos migrantes que llegan a Inglaterra con los conocimientos industriales, científicos y tecnológicos son los que le van a dar auge a la revolución industrial en Inglaterra, en donde van a encontrar gobiernos que los van a proteger y por otro lado hay mucha actividad náutica, mucho comercio, pero sobre todo van a tener la suerte de que en las Islas Británicas hay yacimientos de hierro y de carbón, con lo cual tenían materiales para dar comienzo a la era industrial construyendo máquinas en base a la metalurgia. La revolución industrial, como dijimos, va a combinar entonces la producción de máquinas con el conocimiento de las nuevas energías, con la actividad náutica de los ingleses, de los holandeses, con la explotación agrícola de las colonias, las 13 colonias inglesas en la costa este de Estados Unidos, con la producción de materiales textiles, el algodón. Entonces, Inglaterra se va a convertir entre el siglo XVIII y XIX en la primera y más grande nación industrializada. Para la época en que comienza la Guerra de Independencia de Estados Unidos, en 1776, Inglaterra, hablo de Inglaterra nada más, tenía 5 millones y medio de habitantes. Sus 13 colonias tenían 3 millones y medio de habitantes, de las cuales 2 millones eran anglosajones y 1 millón y medio eran afroamericanos, es decir, los negros. Es decir, la presencia de la población afroamericana, sobre todo en las colonias del sur, era muy importante. La pérdida de estas colonias a través de la Guerra de Independencia de 1776 a 1784 va a ser muy perjudicial para lo que era el naciente Imperio Británico. Pero no solamente se iban a encontrar con ese problema, sino que poquito tiempo después comenzaba la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Con lo cual los británicos, como otros europeos, van a tener que hacerle frente a prácticamente son 25 años de guerra en contra de Napoleón. La guerra que va a ser también modificada en este primer momento por las nuevas capacidades industriales. Las anteriores guerras europeas, para mencionar la guerra de los 7 años, la guerra de los 3 años, la guerra de Silesia, la guerra de sucesión de Austria, la guerra de sucesión de Polonia, la guerra de sucesión de España. Bueno, cada 4, 5, 6 años los europeos tenían algunas guerras en algún lugar. Eran guerras en donde los generales eran nobles, eran aristócratas, eran los propietarios de la tierra. Entonces, la guerra se manejaba como un tablero de ajedrez. Los ejércitos se escuadraban y marchaban perfectamente formados hacia campos de batalla previamente concertados. Los ejércitos se daban cita en un día, los generales jugaban al ajedrez con los soldados, comenzaba la batalla y desde el puesto comando se iba observando y se iban transmitiendo las órdenes. Después de combatir bastante tiempo, alguno de los generales asumía que había perdido la batalla, entonces despachaba una estafeta o hacía signos con una banderita o algo hacia el otro general y se paraba el combate, se mandaban emisarios,
un general le reconocía a otro, bueno, el día quedó para ustedes, ustedes son los vencedores, y se retiraban. Y en definitiva eso generaba que un ducado, un condado, una comarca que antes pertenecía a un reino, ahora pasaba a pertenecer a otro. Lo importante de la guerra en ese momento, donde todavía no hay industrialización, era preservar la indemnidad de los campos, de los graneros, de los molinos, de las plantaciones de frutales, de los corrales y de las casas de producción y en donde se manejaban los animales, los ganados. Y no molestar, no perturbar al agricultor, al campesino. Porque si la guerra destruía la producción agrícola, se acababa la guerra. Es más, en algunos años en Europa ocurría que venía una hambruna por cuestiones climáticas o por cuestiones de la guerra y estaban los ejércitos combatiendo, pero los campesinos hambreados se sublevaban. Bueno, las sublevaciones de campesinos, que eran muy frecuentes y que los europeos la llamaban jacqueries, eran temibles, eran terriblemente salvajes. Los generales y los ejércitos se noticiaban que había campesinos sublevados, se iban todos, se encerraban en los castillos y en la fortaleza y no salían hasta que los campesinos volvían a su casa y se suspendían las guerras. Esa era la guerra anterior a la era industrial. Las guerras napoleónicas, en donde el imperio, diga, Perdón que interrumpa, ahí quería ver cómo era, te hago la pregunta porque me surge una, una duda. O sea, el que estaba, el dueño del castillo, supongamos, el feudo, digamos, ¿no? Y estaban alrededor, puede ser, alrededor sí, todos los campesinos, todos los plebeyos, con él. Ahora, lo que no me cierra es cómo, te doy un ejemplo, el rey de Inglaterra, él tuvo sus batallas, pero se iba, qué sé yo, en este caso se fue a lo que era Jerusalén a, a, sí. a pelear, y en la cual ahí nace una de las historias más famosas, que es la de Robin Hood. Pero, a ver, yo no sé si era que los que estaban alrededor del castillo le servían a él, pero en el caso este que es, lo veo contradictorio, porque él iba, este rey, iba así, hacía guerra y él no aparecía por meses, por años, se lo consideraba muerto. ¿Cómo era esa forma de llevar? Porque incluso hubo también, a ver, según dice la historia, no sé si es cierto o no, que era la historia de Robin Hood, caso de que iban a tomarle el reino a este hombre. Entonces, puede ser un cuento o no, pero algo de cierto tiene que haber, porque cuando el río suena, porque agua traje. Pero yo digo, no solamente estoy hablando del rey de Inglaterra, estamos hablando también de España, el de Francia, el de Suecia, creo que era. No, Suecia no. Eh, los rusos, los zares. O sea, lo que yo voy, ellos tenían sus batallas, pero era como que se olvidaban de todo lo que tenían alrededor, no sé si me entiende. Bueno, Entonces, hay concretamente, Julio, el caso que vos mencionas, estás hablando de Ricardo, Corazón de León, Ricardo afirmativo. I, ¿eh? De rey de Inglaterra, de la casa Plantagenet. En realidad, nosotros tenemos una idea así muy de la novela de Robin Hood, que no me acuerdo, creo que es de Walter Scott, no me acuerdo ahora quién es el autor. Acá en Argentina tenemos al revés, Hood Robin, ¿eh? Le roba a los pobres para darle a los ricos. No estoy aludiendo a los candidatos presidenciales ni nada por el estilo, no crean No, eso. por favor, no, no. Hay una Bueno, similitud. Ricardo Corazón de León era dueño
de más de la mitad de Francia. Todo lo que era el oeste de Francia, todo lo que es Aquitania, Normandía, una región que ellos le llaman el Bordeaux y todo lo demás, todo eso era propiedad de él, porque él era descendiente de Leonor de Aquitania. Ella era su madre, que era la mujer más rica de hermosa, más rica de Europa, más hermosa de Europa, más poderosa de Europa, y bueno, lo tengo que decir también de esta forma, la más puta de Europa. Pero era la más poderosa y la más rica, era la madre de él. Y él había heredado todo eso de su madre. El rey de Francia, que era primo de él, tenía un pedacito así chiquito de Francia, nada más. Y lo más ordinario, lo último que él tenía, era un lugar que le llamaban el Reino de Inglaterra. Ni se acordaba que era dueño de Inglaterra, ni le importaba, no estuvo nunca en Inglaterra. Él vivía en Francia. Y marchó a las cruzadas porque la ciudad de Jerusalén, que estaba en manos de los cruzados, cae el día 4 de julio de 1187, nuevamente en poder de los musulmanes, acaudillados por Salah ad-Din. Entonces, ¿qué hacen? De nuevo los cruzados empiezan ahí a ir a Europa y van a apoderarse nuevamente de Jerusalén en 1204, en donde Ricardo participa de eso. Después, cuando vuelve a Europa, tiene unas luchas ahí en el sureste de Francia, en donde lo matan de un flechazo en el cuello. Él es reconocido como un gran soldado, porque lo era, temido incluso porque era un hombre que medía 1,90 m de estatura, tenía un fachón impresionante, un lomo impresionante, un pelo rubio que le llegaba hasta la cintura. Y todo jefe vencido por él, a la noche lo llevaban a la carpa de él y él hacía lo que tenía ganas. Mi amor, no, Así no, que, no, no, bueno, así que enfrentarse con Ricardo no, no. era más vale Más hacerlo vale fácil. irte, Claro. irte. No Era un Isa, problema. irte. Claro, era un problema. Tan es así que se hacían sínodos de obispos, reuniones, y Ah, los obispos le decían, bueno, muy bien, lo felicitamos porque usted combate, lucha contra los enemigos de Cristo y qué sé yo, pero esas costumbres, ese tipo de cosas no quedan muy bien, porque bueno, todo el mundo le tenía mucho miedo en ese sentido. era come chingón, vamos. Pero, Ricardo, ocurrió exactamente lo que vos dijiste. Abandonó todos sus territorios, todos sus feudos y todos sus reinos, y no le importó nada. Y cuando volvía, aparte de que volvía sin un mango, lo mataron, y el rey de Francia, que era su primo, se apoderó de muchas de sus tierras. Por eso su hermano, que va a ser el continuador, se tiene que ir a Inglaterra porque pierde los territorios franceses. Y cuando llega a Inglaterra, los nobles ingleses, Los flores. los lores, le dicen, bueno, pero en Francia a vos no te quedó nada. Y acá tu hermano no vino nunca, no han tenido, poca cuestión han tenido acá con nosotros, así que a vos no te quedó nada allá, y el tipo, el hermano de él, se llamaba Juan, y por eso va a ser Juan sin tierra. Y por eso le hacen firmar la Carta Magna en 1215, en donde dice, no, si vos querés ser rey, vas a tener que firmar todas estas condiciones, y si no, no. Aparte, Ricardo era templario. Ah, cierto, No, cierto. no lo difundía, pero era templario. Era temprano, sí. Y al igual que hizo el rey Alfonso I de Aragón, que en su testamento le dejó la corona de Aragón a los templarios, lo mismo hizo Federico II de Sicilia, que les dejó Sicilia a los templarios, Ricardo también le dejó a los templarios el reino de Inglaterra.
Claro, ahí también Por se eso, confunde, por eso la bandera inglesa, no la de Gran Bretaña, no la del Reino Unido, la bandera inglesa, ¿cómo es? claro, tiene con los cosas los cruzados, Pero ¿cómo es la bandera inglesa? no la de ahora. No la del Reino Unido, la de Inglaterra. Que tenía un No, león la bandera de Inglaterra es blanca con una cruz roja. en el Hojita medio, clara. claro. Y era la cruz tipo nazi, ¿no? No, es una cruz, Ah, es la bandera blanca y la cruz roja, directamente. como la de Suecia, puede ser, o no Suecia, Holanda, Exacto, ¿cómo es? como la de los países escandinavos, Esa, exactamente. esa, claro. Blanco, fondo blanco, la cruz es roja. Pero te Lógicamente, hago una pregunta, ahí es sí, cuando más adelante, yo creo, no, si no estoy errado, es cuando se casa, no sé si es prima, quién es, que es española, se casa con uno de ellos porque no te olvides que antes se batían a duelo con los barcos entre los ingleses y los españoles. Una vez que se unieron ahí, estamos hablando un poco más adelante, se terminó ese problema. sí. En realidad, la hija, los reyes católicos tuvieron 5 hijos, fueron, digamos, de mala salud. Sí, Tuvieron 4 hijas y un hijo varón, el hijo varón murió joven. Y de las hijas mujeres, la más grande, que era Juana, después fue Juana la Loca, la madre de Carlos V, y la segunda era Catalina. Ella estaba prometida al príncipe Eduardo, incluso se casó con él, que era el príncipe heredero de Inglaterra. Pero muere muy joven y la casan con su hermano, que era Enrique VIII, ah, de ahora la sí. dinastía o de la casa Tudor, que eran galeses, y que es el que va a producir el cisma anglicano. Es el Mm, iniciador del inglés, el padre de la reina Isabel I, Isabel, era el claro. tipo que se casó con 6 mujeres y las hacía decapitar, etcétera, etcétera. Bueno, buenito. Sí, sí, sí. Pero Perdóname que te saque de está bien, contexto. pero acá no estamos en lo que es la industrialización, estamos un poquito antes. Estamos del Sí, pasaje del feudalismo a la época moderna, en Europa. O sea, el resto de las culturas y civilizaciones del mundo ha tenido otro tipo de cosas. O sea, la historia europea por ahí es vista como una historia central, pero bueno, no es tanto, como dije hace un rato, África ha tenido varios imperios muy interesantes. sí, Eso sería muy lindo poder dar. Es sorprendente la historia interna de África que nosotros poco conocemos. Porque para nosotros los negros del África son los negros del África, porque bueno, así somos nosotros, pero en realidad África es sumamente compleja y muy interesante su historia. Volviendo un poquito a lo que explicábamos, cómo se hace la guerra antes de la industria es de esta forma. Prácticamente un juego de ajedrez entre generales, que son aristócratas y nobles, son los propietarios de la tierra, no desean destruir la producción agrícola y se citan en los campos de batalla y los generales manejan a los soldados como en un tablero. La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas van a cambiar el modo de llevarse adelante la guerra. No solamente en la técnica, en la táctica, sino en el pensamiento estratégico y la ideología. Porque ya comienza a incidir en la guerra la nueva potencia industrial. Entonces, vamos a ver los ejércitos franceses de Napoleón avanzando hacia la península ibérica, desplegándose hacia el este europeo, llegando a Moscú, incendiando Moscú, ejércitos de millones de hombres enfrentados, en donde ya no importa conservar la estructura de producción agrícola, sino que lo que importa es
tampoco, digamos, anteriormente a esto, el soldado se cuidaba, o sea, en la guerra anterior se trataba de no llevar a cabo una masacre brutal e indiscriminada. En estas nuevas guerras de Napoleón, la masacre es espantosa. Se trata no de ganar la batalla en el campo de batalla, meramente, sino de ganar la batalla y perseguir al enemigo vencido hasta exterminar al último soldado. Y si es posible, destruir su infraestructura de producción económica, apoderarse de sus tesoros, de sus obras artísticas y despojarlos de sus tradiciones y de sus culturas. Así como Napoleón representaba el poder continental, que empezaba a comportarse de esa manera, el Imperio Británico en formación representaba el poder náutico, con aspiraciones de ser un imperio global. Y también se comportaba de esa manera. Por eso es que van a invadir en 1806 y 1807 la ciudad de Buenos Aires, para apoderarse de las colonias españolas y transformarlas. Se van a apoderar de la India, se van a apoderar de gran parte de África, pero ya con esta nueva metodología. La extracción de los recursos naturales, la extracción de mano de obra esclavizada y la destrucción cultural de las poblaciones existentes. Todo eso para nutrir a la incipiente industria que se estaba formando en la región central europea. Sin embargo, no va a ser Inglaterra la potencia que va a llevar a su máxima expresión el poder de la industria. Francia. No. Francia es la otra. Francia, evidentemente estamos, digamos, la industria está en el norte de Italia, en Francia, en los Países Bajos y en Inglaterra. Pero sobre todo, la chispa industrializadora se va a hacer un terrible salto fotovoltaico en Alemania. Alemania, sí, que también tiene yacimiento de carbón y yacimientos de hierro, sus trabajadores, sobre todo en la región occidental, todo lo que es la cuenca del Rin, o sea, Alemania tiene, si bien es un territorio interno de Europa, pero tiene muchas cuencas hídricas, tiene el Rin al oeste, el Danubio al sur, que sale al Mar Negro, y el río Elba, que sale al Mar del Norte también a Hamburgo. Es decir, es un triángulo de ríos que le permite a la producción alemana salir rápidamente para ser transportada en el siglo XIX por los buques ingleses. Bueno, estamos a 9 minutos terminar. Ahí donde aparece Lis, el economista alemán, sí, exactamente. al que hizo el autor de la unificación de Alemania, porque Alemania estaba dividido en pequeños reinos. Alemania estaba dividido en más de 300 principados, de los cuales, digamos, la parte alemana del Imperio Austrohúngaro era el principal, el segundo era el Reino de Prusia, y después, bueno, existía Sajonia, Baviera, Württemberg, y después ya los otros eran pequeños principados. Entonces, había que darle una unificación política. Pero ¿saben cómo comienza la unificación política en Alemania? Con el tren, ¿no? Con Ferrocarril. el tren, exactamente. La unificación ferrocarrilera de 1848. Al construirse ferrocarriles que optimicen los transportes, prácticamente el proceso político estaba en marcha. O sea, la unificación de Alemania tiene su explicación casi totalmente desde el punto de vista de la economía y la producción.
o sea, la cultura, el lenguaje, la historia, todo lo que los puede nuclear y unir, no fue suficiente para generar una unidad política. Lo que generó Eh, la política en Alemania fue la economía y la producción. bueno, espérate. ¿Qué te parece si lo invitamos para el viernes que viene Sí, a sí, Pablo? sí, pues vos podés, así continuamos, porque hay Está muy interesante, algo está que yo muy interesante. investigué y no tuve muchas fuentes, es cuando el nuestro que está acá, Bunge, ¿no? Nuestro Sí, economista que está en la época anterior a Perón, él tomó contacto con la idea, porque él era descendiente de alemanes, un sacerdote, y fue a estudiar a Alemania, ingeniero, ¿no? Sí, ingeniero. Y tomó contacto con las ideas de Lis, ya había fallecido Lis, no me acuerdo cómo se llamaba el libro de Lis, algo de la riqueza de los pueblos, una cosa así, ¿no? no, ese es el Ahora, de, yo sé cómo se llamaba para el la de economía de los países, la riqueza de las naciones, no, 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 la riqueza de las naciones es el de pero Adam Smith. algo de riqueza era, no me sale. Sí. Pero Bueno, ahora, ponele 10 nomás. bueno, pero Es, y ahí toma, y eso es lo que yo no entiendo hasta qué punto, porque todos hablan de Perón, ¿no? Pero yo creo que las ideas previas de la industrialización alemana, o sea, los padres de nuestra industrialización son los alemanes, y esas ideas las tomó Bunge, Alejandro Bunge, que se llamó, sí. de Linz. Pero es una teoría que tengo yo, no, porque no Me tuve. parece que sí, pero yo, digamos, no lo he investigado bien. Seguramente que la información está. En realidad, eh, el primer conato industrializador se va a producir cuando se conocen, en 1848, Juan Manuel de Rosas y Otto Bembers. Otto Bembers se dedicaba en Buenos Aires, estaba radicado hacía tiempo en Buenos Aires, se dedicaba a la curtiembre y a la exportación de cuero. Ujú. Entonces el cuero, digamos, como materia prima para llevar a Alemania para la industrialización. José, Entonces, seguimos la próxima con estos dos Dale. temas. Terminamos Pero, dale. te digo, para mí la industrialización en Argentina comienza ahí, en ese momento, con Rosas. con la idea ya, Bien. por lo menos la idea. Razón por la cual los británicos van a intrigar, no por el combate de la Vuelta de Brigada, no es por eso. Los británicos van a Mm, intrigar para que Rosas caiga en porque no se 1850, porque no industrializa. querían la industria. Y después viene la guerra Ah, del Paraguay porque tampoco Y claro. quería que se... Por eso, después Jo- intentan José. la industrialización de Paraguay. Para que estamos enganchados. No, no, pero yo quería preguntarle a Bueno, José. Jo- seguimos. Sí, sí, José, seguimos. ¿lo conocés a Otto vos? Ah, Otto, escúchame. ¿Lo conocés o no lo conocés a No, Otto? no lo conozco. Uno, Otto que no Pablo, sabe, ¿ves? Pablo, Otto que no sabe. entramos otra vez, quiero preguntar cosas, pero ya de Bueno, nuestra organización, del movimiento Cóndor. bueno, Cortamos perfecto. ya. Bueno, No, la gracias, próxima. querido Pablo. Te esperamos para el próximo, Bueno. el otro coso. Van a estar las chicas seguro, van a estar todos.